Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, cuando nos vean como siempre. Saben que somos Sinvergüenzas y estamos en nuestro episodio número 9, mi querido Rob, con un tema muy importante y especial. Un saludito al Miguel también, que este día no ha podido acompañarlos porque anda de paseo, él sí se fue de feriado. O sea, él sí puede Él irse. sí está viajando. Él sí puede estar en donde quiera. Pero bueno, lo importante es que no dejamos pasar también la oportunidad de tenerte aquí, Robin, que has venido también, porque ya es quiteña, o sea, ya el mismo, allá se le encuesta, ¿no? Eso jamás. Lojana de nacimiento, ambateña de crecimiento y por trabajo en los kits. Ay, ya lleva a pensar que iba a decir y de corazón de Quito. No, mi corazón siempre va a estar acá en esta tierra bonita, Ambato, tierra de flores, frutas, pan y hombres y mujeres trabajadores. Muy bien, con eso entonces, bienvenida, vamos a recibirte, mi querido Rob. Muchas gracias nuevamente. Una de las sinvergüenzas también en el año más o menos 2014, que hacíamos el closet de solo para la ropa primero, luego ya 18, como que vino ese tema de iniciar ya un proceso de sinvergüenzas y pues ahora ya se ha materializado de diferente manera, has podido ver y cómo está esto, así que para mí es un gusto tenerte. Antes de iniciar, es importante mencionar que tenemos auspiciantes, Avilú, Epicentro Informativo y Crochetividad by Salomé Flores, así que siempre es importante mencionar y somos transmitidos a través de Origen, periodismo con raíz en medio digital, en donde estamos realizando nuestro podcast. Así que muchas gracias. Y ahora sí, mi querido Rob, los tambores para poder recibirte. Bienvenido. A los tiempos, Pan de Pincho, vive querida, como te decía, gracias por estos espacios comunitarios, informativos, son indispensables. Ahora más que nunca que estamos bombardeados de mucha desinformación, muchas noticias también lamentables, clasistas, discriminatorias, racistas, xenofóbicas también. Entonces es muy importante que estos espacios educativos de formación se sigan manteniendo y más que todo desde una visión humanística y crítica como siempre te he caracterizado. Y qué bonito estar aquí conspirando en estas tierritas lindas. A las órdenes y tú nos dirás, Vivi querida. El tema del día de hoy es el importantísimo ¿naces o te haces? Lo que siempre nos han preguntado a las personas que somos parte de la comunidad LGBTI y siempre nos han mencionado ¿naces o te haces? A ver, la pregunta del millón. Entonces vamos a irla en el transcurso del programa resolviendo, pero también quiero que quienes están en vivo en el TikTok pues sigan saludando. Voy a mandar unos saluditos. Aarón Tenorio dice el podcast del momento. Muchas gracias, Aarón, por estar ahí en la transmisión. Y nos comentan entonces cualquier pregunta y demás mientras vamos desarrollando. Quiero saludar a la producción de igual manera, Anita, que siempre también está ahí al pendiente y apoyándonos en el tema de la producción. Salude y creo que hay que prender el micrófono. Belleza. Hágale. Y pues eso es parte de lo que vamos realizando, ¿no? Y teniendo en este sinvergüenzas. Oli. Oli, porque me escuchan, qué gusto, buenas tardes. Como dijo Robin al iniciar, a los tiempos Pan de Pincho que nos visita aquí en Ambato, siempre es gusto volver a compartir, volver a vernos. Es una persona que sabe muchísimo y bueno, vamos a ver qué nos comenta y también qué sinvergüencería nos recuerda, nos comenta al respecto. Entonces hay mucho que contar. Y me tienes que dar la receta de cómo te está creciendo el cabello, por favor. Ya voy 2 años y no me crece el cabello, por favor. Sigan. Muy bien, muchas gracias también pues a la producción que siempre también está ahí. Mi querido Rob, como siempre la pregunta de millón es si eres o no sinvergüenza y cuéntanos una sinvergüencería que has hecho. Yo sé que ya has de haber contado cuando eran los primeros programas, pero de eso acá han pasado muchos años, así que nos debes contar una sinvergüencería y si eres o no. Sí, soy sinvergüenza, por algo pertenecí también en ese tiempo a los sinvergüenzas.
Y yo creo que en estos tiempos bastante álgidos también de protesta social, es muy importante ser muy sinvergüenza, ser muy crítico, salir a las calles igualmente con un pensamiento crítico también, sí, a respaldar la lucha, que es la lucha de todos, y más que todo conspirar, ¿no es cierto? Y nada, una sinvergüencería por ahí, algunas travesuras en algún medio de transporte público, Ya. interprovincial, entonces hasta ahí nomás les voy ¡Qué a comentar. bestia! ¡No! No, no, no. ¿Qué estás diciendo? No, mentira. Pero bueno, no sé qué pasaría, pero bueno. Voy a poner, Eduardo Núñez nos pone, hola amigos, felicidades, sigan adelante. Belleza. Así que muchas gracias, Eduardo, que nos está mirando, si hay alguna pregunta o no. Pero bueno, lo importante es que Robin es sinvergüenza y nos ha comentado un tema de algo que ha pasado, no Una sabemos. discusión por ahí. Pero lo importante es que somos parte y eso es algo que nos caracteriza, ¿no? El tema del doble sentido en lo que es sinvergüenzas, pero también hacer las cosas sin vergüenza para realizar cosas buenas y Exacto. demás. ¿Quién es Robin? ¿Quién fue antes? ¿Quién es, no sé, en su adolescencia, juventud y quién es ahora? ¿Quién es esa chica? Ujú. Bueno, te comento que yo prácticamente crecí aquí. Soy lojana, estudié escuela, colegio y universidad aquí, la Universidad Técnica de Ambato, una universidad muy, muy humanística y también muy, muy profesional. Y nada, soy psicóloga educativa, también maestra en género y desarrollo y actualmente funcionaria pública. Y nada, Vivi, qué gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a compartir este espacio informativo, vamos a hacer conocimiento. A veces pensamos que solamente las personas entrevistadas son las que tienen este poder saber, pero también nuestros queridos oyentes pueden también y tienen la libertad de asumir, acoger esos conocimientos, esos aprendizajes, incluso de cuestionarlos también, que es bastante válido, y invitarles a indagar un poco más, que esa es la idea. La gran pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Se hacen Nace. nada? ¿Qué pasa con el tema de la homosexualidad, la transexualidad? ¿Qué pasa, no es cierto? Ujú. Yo creo que siempre ha sido un tema que ha causado en la historia de la humanidad mucha curiosidad, ¿sí? Por parte de científicos, por parte de la colectividad, qué está pasando en otros países, cómo lo vivimos aquí en Latinoamérica, qué nos dice también la historia antigua. Entonces, todo eso lo vamos aquí a desarrollar. Ujú, así es, mi querido Rob. Y bueno, estamos con alguien que conoce bastante, te has preparado y también creo que eso es muy loable, mi querido Rob, porque creo que el también estar, quizás no solo en el tema de los textos o los libros o conceptos, sino también desde el otro lado del activismo, de los derechos y lo que se ejerce desde la organización, desde la sociedad civil, hasta también ya hoy por hoy, pues también tu trabajo ser realizado desde una dependencia del sector público que hace que también tengamos una fortaleza ahí. Entonces, para nosotros igual es un orgullo el poder decir que has nacido desde el activismo desde aquí, desde la fundación y pues seguimos en esto también, aunque ya no es tanto de la fundación. No asoman, no hacen, no. Pero así mismo le queremos y queremos que estén, que le vaya súper, ¿no? Que te vaya súper y que nos podamos eh, ayudar también desde los otros territorios en donde estás. ¿Qué tal esa experiencia desde allá, Rob, estar en los demás territorios, capacitar, fortalecer, conocer a nuevas realidades también? Claro que sí, Vivi, sabes que ha sido todo un desafío. Es mi primera experiencia en el sector público como una persona travesti, una chica trans, visible siempre. Gracias también a la bonita escuela, la familia de la organización Visión y Diversidad en su tiempo, actualmente Fundación. Y nada, yo siento que el activismo es justamente una herramienta que nos ha ayudado incluso a nosotros como personas LGBT más al poder salir del closet con nuestra familia, el poder tener información de cómo enfrentar justamente porque hay muchos sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, Ujú. de temor, incluso hay situaciones de aislamiento, ansiedad, depresión, incluso ideaciones autolíticas, que es bastante lamentable especialmente con adolescentes e infancias LGBT más. Entonces todo eso es muy importante y reconocer que el activismo, el acercarnos a esta realidad, a estas poblaciones que son muy sensibles, muy humanas, nos abre la puerta
Ha sido bonito también conocer a grandes activistas alrededor del país, ver que hay resistencia y existencia de activismos en la Amazonía, por ejemplo, en las Islas Galápagos, por ejemplo, el trabajar bastante con los funcionarios públicos, sensibilizándoles en la prevención de la violencia y discriminación a población LGBT+, ha sido un reto muy enriquecedor. Me he topado también con funcionarios con sus propias resistencias, pero también con otros que tienen mucha apertura y viene de eso, ¿no? De esos modelos tradicionales de crianza que posiblemente todos los tenemos, pero lo interesante aquí es poderlos problematizar, cuestionarlos, deconstruirlos y resignificarlos. Entonces es importante, a veces pensamos que crecimos así y que nos tenemos que quedar así, pero hay comportamientos, actitudes, formas de pensamiento que podemos ir cambiando para no justamente vulnerar los derechos de las otras personas, que es lo más importante, porque cada persona tiene el derecho a vivir su vida como lo desee, con mucha dignidad, ¿sí? Porque es su proyecto de vida personal. A veces no lo entendemos, no logramos comprender por qué las personas LGBT+ deciden vivir ese proyecto de vida. Sí, entonces también es importante problematizar todas las dificultades que hay de por medio. Y la pregunta que han salido, Vivi, en todos los espacios en territorio, ¿y ustedes nacen o se hacen? Sí, y es un poquito lo que vamos a conversar de aquí. ¿Y qué es lo que respondes, mi querida Ro? ¿Qué es lo que respondemos justamente? Yo siento que igualmente hay varias formas de tomar este tema, ¿no es cierto? Hablamos de un tema que puede ser multicausal, ¿no es cierto? Multifactorial, hay muchos factores que influyen en la visibilidad o no de una persona LGBT+. Han habido varias teorías justamente que han intentado problematizar el origen de la homosexualidad, de la transexualidad, teorías desde el psicoanálisis, porque anteriormente desde el psicoanálisis, justamente con Freud, se hablaba de una desviación, ¿no es cierto?, sexual. Se hablaba también en ese sentido de una inversión del objeto sexual, ¿sí? Y es bastante problemático que todavía siga utilizando esas palabras, ¿no es cierto?, como el desviado, el invertido, que son términos muy ofensivos. Y esto sucede en los 90, ¿sí? Y algo también interesante que sucede en los 90 es que la homosexualidad deja de ser una enfermedad, una patología, un trastorno mental, justamente en 1973 por la Asociación de Psicología Americana. Entonces, imagínate, amiga, que anteriormente el ser una persona homosexual era considerado un trastorno mental, una enfermedad, una patología. Entonces, se hablaba de una supuesta cura también. Es hasta los 2000 que justamente la Organización Mundial de la Salud nos dice que las terapias correctivas, ¿sí? Estas terapias de deshomosexualizar a las personas LGBT+, también quitarles la transexualidad, no son viables, no tienen un fundamento científico riguroso. Hablamos de situaciones de tortura que están reconocidas también por el Comité Internacional de la Tortura en ese sentido. También que están prohibidas aquí en el país. Hablamos de que la tortura es un delito en el artículo 151 del COIP. Entonces, imagínate que hemos transicionado, ¿no es cierto? Hablamos mucho de la despatologización de las personas LGBT+. Entonces, pasamos del psicoanálisis, pasamos también a varios personas que han tratado de problematizar, descubrir el origen. Se habla también de un supuesto gen gay, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque... Y hoy últimamente, bueno, en todo lo que vemos en redes sociales y que a veces no sabemos diferenciar el tema, por ejemplo, ahora hay mucho también de la inteligencia artificial, Exacto. mucho de quien en realidad desinforma y dice mal el tema de la información. Y este tema también del desconocimiento en cuanto a nuestras vivencias y estas no sé, o sea, el tema patológico que ya no existe y lo que salió del tema de la OMS y todas estas situaciones. Pero escuché ahora que es un problema de estrés de la mamá, que cuando está, digamos, en una de las semanas de gestación, si sufre mucho estrés o algo así, influye en el feto y que ni sé qué yo, así, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo? O sea, hay cosas y cosas, ¿no? Más allá también de lo que conocemos de
el tema de religión y demás que también han influido mucho, creo que en el tema de la sexualidad en general de los seres humanos, no solo de la población LGBT, sino como un dogma y norma de cómo vivir y ser. Entonces, claro, eso ha sido también como complicado. Pero así salen a relucir diferentes cosas que yo me quedo admirada, la verdad. Claro que sí, y gracias, Vivi, porque justamente tenemos que tener esa capacidad crítica, tenemos que investigar y también poder discernir, ¿no es cierto? Creemos lo que nos está diciendo TikTok, Instagram, Facebook, X, o tenemos también ese pensamiento crítico de investigar un poco más y sacar nuestras propias conclusiones. Y de hecho hay varias teorías endocrinológicas, hormonales, ¿no es cierto?, que se alude a un supuesto desbalance hormonal justamente de las personas LGBT+, y por eso las personas LGBT+, somos quienes somos. Entonces esas teorías no están fundamentadas, están descartadas. Hablamos de una teoría como un marco conceptual, ¿no es cierto?, que nos permite entender o fundamentar algo que está pasando en la realidad, ¿sí?, pero que no tiene un rigor científico de por medio. Sí, en ese sentido, sí, me parece bastante preocupante que algún adolescente, alguna persona se tope con este tipo de información y que se la crea, ¿no es cierto? Entonces yo vengo desde un desbalance hormonal, endocrinológico, y no es así. Incluso hay estudios que me parecen muy interesantes, ¿no es cierto?, que logran asociar o que han intentado investigar cómo el encéfalo de las personas homosexuales tiene similitud a las mujeres heterosexuales, o cómo el encéfalo de las personas transexuales tiene una similitud con las mujeres en el sentido estricto de mujeres de nacimiento. Entonces son como que estas teorías que nos han permitido problematizar justamente el origen de la homosexualidad y la transexualidad, pero siempre ha existido, sí, siempre hemos estado aquí. A veces pensamos que es un tema de moda, un tema actual, un tema de tendencia, ¿no es cierto? Pero yo siento que la visibilidad, la progresividad de derechos, lo que tú haces en tu territorio, Vivi, también con tu activismo, lo que nosotros también hacemos desde nuestras trincheras como funcionarios públicos, permite justamente la garantía de derechos y por ende la mayor visibilidad de las personas LGBT+. Y es por eso que ustedes tal vez se den cuenta, ¿no es cierto?, ¿por qué hay tanta gente en los desfiles del orgullo LGBT+, el 28 de junio de cada año? O porque se están visibilizando más personas actualmente. Anteriormente era penado aquí en el Ecuador, tú recordarás, Vivi querida, antes de 1997 era penado en el Código Orgánico Integral Penal, inciso 516, con 4 a 8 años de prisión. Ser homosexual era un delito, era un crimen aquí, con pena privativa de la libertad. Entonces, qué difícil, ¿no es cierto?, visibilizarse en esas épocas bastante oscuras, bastante difíciles actualmente. Exactamente, y ahí es donde vuelve el tema de naces o te haces, y bueno, mi teoría también surge desde el hecho de que queremos averiguar con qué intención también y por qué, quizás en vez de buscar formas de respeto y de convivencia y de dignidad para la población. Y pues yo solo puedo decir que desde el hecho de quienes hemos tenido la oportunidad de tener un hogar en el que hemos crecido y nos han apoyado, ha sido pues de gran beneficio, y no toda la población lo vive desde ese punto de vista, ¿no? Pero yo puedo decir que el amor que me ha brindado mis padres en ese sentido y han valorado, y quizás me dicen te queremos, te respetamos y demás, hace que yo sienta como que nací, porque fue desde ese lado de que cuando yo iba descubriendo el tema de mi sexualidad y poderles comentar en cierto momento, no haya existido un tema de un poco de rechazo y demás. Claro que es como de cuestionarse y por qué y cómo, pero ha habido este proceso. Entonces, es algo que capaz a veces no tenemos ni una respuesta en específico, ¿no? Pero que lo que más buscamos es respeto y poder convivir en donde nosotros estemos y demás, porque es muy difícil el tema. Y con esto igual quiero saludar, nos está viendo Steven Ortiz, el rey LGBT de Tungurahua. Hola, buenas tardes, dice saludos, un saludito al Steven. Marco Pérez dice, ella estudió psicología educativa.
Sí, ¿no es cierto? Sí, muy cierto. Se nota, creo, ¿no? Que nos cuente de su viaje a Galápagos, nos dicen también por ahí, en dónde andaba Robin, dice. No andaba perdida, estaba de farranda. Eso. Ujú, Es bastante complicado salir de la provincia, trabajar, verles a ustedes a ujú, los tiempos. Me alegra mucho verles cómo han progresado. Y entonces también es interesante lo que decía el compañero en uno de los comentarios, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en Galápagos? ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿Cuál ujú, es la realidad de la población LGBTI más en las distintas regiones de nuestro país, ¿no es cierto? ujú, Cómo también estas personas están existiendo, están resistiendo. A veces pensamos que no hay, por ejemplo, personas LGBTI más de pueblos y nacionalidades, pero ahora tú misma te has podido dar cuenta, Vivi, que en territorio existen estas identidades, estas ujú. personas. Por ejemplo, el pueblo Canelo justamente utiliza mucho el término shungo, no, perdón, es justamente este término que hace alusión a hombres que tienen algunos roles o formas de comportamiento dentro de las comunidades que pueden ser considerados femeninos. Entonces, este término que es el warmipangi, por ejemplo, es muy utilizado en Pastaza. ¿Sí? Mm, Y justamente Enoch Merino, que es una persona que tú lo pudiste conocer, él es un doctor justamente en ujú. antropología y hace toda una teorización justamente de este término y de estos hombres que asumen estos roles, ¿no es cierto?, aquí en la Amazonía. Entonces me parece muy interesante que desde los pueblos y nacionalidades también se está visibilizando la existencia y la resistencia marica LGBT más. Muy bien, y sobre todo yo creo también que es la oportunidad de estar en este espacio donde has podido también recorrer los diferentes sectores y, como decía, ver estas realidades. Y eso hace que también lleguemos a este punto, porque no es solo de se nace o se hace esta curiosidad, este morbo y esta sensación de querer conocer de nuestra sexualidad todas las personas, pero llegamos al año 2022 en donde se hace un censo poblacional y se incluyen dos preguntas que no eran obligatorias para personas de mayores de 18 18 años. años y pues también que tenían una dinámica que hemos venido diciendo que se desarrolló en el hogar, en donde el primer estudio que se hizo de condiciones de vida de la población en el 2012 arrojó que donde más recibe discriminación la población en el hogar. Ujú. Entonces en el censo también quienes iban a encuestar, obviamente también había en línea, ¿no? Pero quienes iban a encuestar quizás no pudieron visibilizarse porque estaba su familia y aún su familia no lo conoce. Pero llegamos hasta este momento, mi querido Rob. ¿Cómo han tomado ustedes estas estadísticas? O sea, ¿cómo lo ves desde ese lado, este primer momento de tener esta pregunta y haber ya tenido el 2.4% Por de la ciento. población aquí en el Ecuador de personas de la comunidad LGBT? Sabes que es importante porque es importante contar con estadísticas actualizadas, estudios situados que reflejen las condiciones de vida de la población LGBT+. Tú misma lo decías, ¿no es cierto? El primer estudio de casos se realizó en 2013, se lo hizo en 2012, se publica en 2013 y nos arrojan algunos datos interesantes de las realidades de la población LGBT+. En 2022 pasa esto, ¿no? Del Censo de Población y Vivienda, donde ya se incluyen la pregunta 36 y 37 y nos dice que 270.970 personas se consideran LGBT más, mayores de 18 años, y aquí es muy importante, ¿no? No nos dejemos engañar, también la encuesta nacional de condiciones de vida está siendo levantada, ya está el operativo en marcha a personas mayores de 18 años, pero eso no quiere decir que infancias o adolescencias LGBT más no existan aquí en el Ujú, país, de hecho ujú, existen, ujú, y tú recordarás, Vivi querida, que el año pasado también hubo la sentencia que me parece una sentencia muy histórica aquí en el país por Corte Constitucional, la sentencia 9518-EP24, que es la sentencia que reconoce el derecho vulnerado a la identidad, ¿no es cierto? Y también a la educación de una niña trans en Santa Elena, en una ujú. escuelita de Santa Elena. Entonces, le invita también al Ministerio de Salud Pública, perdón, al Ministerio de Educación a trabajar en todo un protocolo de acompañamiento al reconocimiento de la identidad de género. Entonces, lo que pasa en 2022 es muy importante, Vivi, en el sentido de también que se lanza el primer censo penitenciario aquí en el Ecuador. Entonces, dentro de ese censo penitenciario también se incluyen las preguntas de orientación sexual e identidad de género. Sabemos cuántas personas privadas de la libertad LGBT más existen en el país. Ujú.
cuáles son sus necesidades, en qué sentido se tiene que manejar también la política de rehabilitación social. Es importante que a esas personas también se les garantice sus derechos fundamentales. Y esa es la puerta, ¿no es cierto?, el censo para problematizar, ¿no es cierto?, para podernos visibilizar. Y ahora actualmente justamente la encuesta nacional de condiciones de vida. Y ahí es importante diferenciar, ¿no es cierto?, qué es un censo, que es como una radiografía, ¿no es cierto?, global de el Estado, justamente aquí en el Ecuador. Y se realiza toda la población. Exacto, sin se lo realiza excepción. toda la población, incluida población heterosexual, pero la encuesta nacional de condiciones de vida LGBTI+, es bastante específica, tiene una metodología de por medio que está justamente avalada por el INE, que es la institución rectora justamente de levantamiento de información. Antes de ahondar en el formulario y eso, porque es muy importante, Robin, y eso también es algo de lo que queremos llegar en este día. ¿Cómo nace el encontrar realizar esta encuesta? O sea, porque entiendo que también el censo tuvo mucho que ver porque se visibilizó la población y también hay que ser muy críticos en que en el censo asumieron, creo muchas veces, si contestabas una cosa aquí y otra cosa acá, ya eres de la comunidad y viceversa. Y en esas especificidades no puedes tú o sea, decir, como que ya asumir, sino más bien es de la idea de la pregunta a la identidad y cómo y lo que uno siente, que es muy diverso y cada persona lo vive desde su realidad. Entonces, ¿cómo nace este proceso, Rob? Porque tú has estado muy de cerca también y conoces para que estemos ya, como lo dices en este momento, realizando ya el proceso de levantamiento de información. Pero ¿cómo nace? ¿Cuál es esta idea y estas uniones también? Porque hay una cooperación internacional que ha visto de buena manera este trabajo y también apoyado. Exacto. Y de igual manera también tenemos entendido que a nivel regional en América no se ha llevado a cabo algo así, así como explosionado para la comunidad, pero que es igual de suma importancia el nombrarlo y decirlo que también estamos siendo observados por otras instancias para ver cómo se da, ¿no?, el proceso. Claro que sí, yo creía que lo que pasó en 2022 justamente con este informante calificado que brindaba la información. Muchas veces este informante calificado era nuestro propio padre o madre. Exacto. Y que posiblemente no conoce de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, porque no ha habido como que esa generación de un espacio seguro para decirlo abiertamente. Muchas personas LGBT+ todavía siguen ocultando su orientación sexual, identidad de género, y como un mecanismo también de supervivencia. Y eso es bastante válido porque nadie tiene por qué obligarte justamente a salir del closet o a visibilizarse si a ti tú no lo crees todavía, que no es tiempo, que puedes perder supuestamente, sí, de hecho pasa, no supuestamente, puedes perder muchas oportunidades, tu familia, ser expulsado de tus hogares, perder o dañar tus relaciones interpersonales, que es mucho de nuestros temores que también recurrentemente tenemos. Entonces, este informante calificado era la persona que daba la información, ¿no es cierto?, de la familia, del estado de la familia, de quienes viven ahí. Pero la encuesta nacional de condiciones de vida ya no toma a este informante calificado como jefe del hogar, sino va directamente a la fuente y somos las propias personas LGBT+, que estamos ya identificadas, ¿no es cierto? En ese sentido hay semillas y referidos en todas las provincias quienes llenamos justamente libre, voluntariamente, informadamente la encuesta nacional de condiciones de vida, porque también si no deseas hacerlo, no lo puedes hacer en este momento, o sea, nadie te puede obligar. Entonces es muy importante aprovechar este momento histórico del país porque es un logro aquí en el Ecuador y en la región, que nace justamente de un proyecto de inversión que tiene una vigencia de 2022 a 2025, que su componente número 3 es justamente la ejecución de la encuesta nacional de condiciones de vida. Este proceso viene desde el año 2022, Vivi. Entonces ha sido todo un proceso de acompañamiento técnico, de revisión del formulario, de también trabajar en el manual del entrevistador,
en todos los protocolos de contención emocional también, porque sabemos que hay historias muy sensibles. Entonces, si de repente hay una situación de que una persona se desborda por la violencia y discriminación que ha vivido, justamente el personal del INEG está capacitado para contener a estas personas, ¿sí? Entonces vemos que ha sido un proceso bastante largo, un proceso que ha tenido acompañamiento de organismos internacionales como la GIZ, por ejemplo, que es bien sabido, también acompañamiento de México, de los institutos de estadística de México, de Colombia. Entonces es un proceso que ha demandado una capacidad teórica, técnica bastante fuerte y no es menor. Y yo creo que nos encontramos en el momento indicado para invitar a las personas que se sumen a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Y nada, vamos a ver qué sale de todo eso para la construcción de política pública. Exactamente, y bueno, para quienes nos están mirando, es muy, muy importante el reconocer el tema de la importancia que tiene esta encuesta, más allá de muchas veces interponer temas personales o no sé, ideológicos en este sentido, es el poder reconocer en datos oficiales, estadísticos, nuestra población, nuestras condiciones de vida. Por eso se llama Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+, en donde, como mencionaba Robin, es un formulario que es muy amplio, que tiene más o menos una 12 secciones. una duración de 45 a 1 hora, en la que se consulta el tema de vivienda, educación, salud, el tema de justicia, empleabilidad, el tema de violencia, el tema de orientación, identidad, el acceso a este tema de participación ciudadana y demás. Entonces está muy, muy amplio el tema y muchas veces, bueno, hay que también entender, como ha mencionado Robin, es un proceso de muchas personas que han entendido y creo que se han tenido que sensibilizar y capacitar desde el INEC en este caso, porque quien también está dando acompañamiento es ahora el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Sin embargo, quienes han tenido también que asumir y cómo responsabilizarse es el INEC. Y hay que tomar en cuenta también que esto es algo importante de conocer, que es una nueva metodología para el INEC, porque en el año 2012 que mencionábamos la primera encuesta, se la dio como bola de nieve, así se la denominaba. En cambio, en este año, y bueno, les voy a comentar algo también, las demás encuestas que surgen en el país son ya con una muestra en específico de dónde es el hogar, la casa y la persona quien va a ser encuestada. Por la dinámica de la población LGBT, nosotros no sabemos en dónde estamos, ni el lugar, ni en específico. Entonces, y también el tema de visibilidad. Entonces, ahora el tema del procedimiento es por referencia, por el tema de que hay una persona que refiere a otras personas y así sucesivamente hasta llegar al número poblacional en específico de la muestra que se necesita. Entonces es importante también entender la diferencia de censo y encuesta, porque eso también hay mucha confusión, porque quizás a alguien de la comunidad tampoco le va a llegar la llamada de que para hacer la encuesta y digan, pero a mí no me dijeron o a mí no me encuestaron. Entonces hay que entender que es un censo que es poblacional y se realiza toda la población, y el tema de esta encuesta que tiene una muestra en específica por provincia para encontrar a la población, ¿no? Y que hay 5 grupos a los que se está, en este caso, realizando la entrevista, que son personas lesbianas, personas gays, personas bisexuales, personas transmasculinas y personas transfemeninas. Entonces, es ese llamado a entender el proceso, cómo se está llevando y estos esfuerzos que se están realizando desde cuando se propuso ponerlo en este tema, como nos mencionaba Robin, hasta ya llegar en este punto que sería en octubre y noviembre, que se está llevando a cabo el levantamiento, el levantamiento de la información. Entonces es sumamente importante entender desde nosotros mismos como comunidad cómo es el proceso para que luego también obviamente la población en general comprenda y entienda, porque ya me imagino que cuando en realidad haya más información y estén en medios nacionales y demás, empezará ese nivel de discriminación y violencia y ese incitar al odio que muchas personas lo hacen a través de redes sociales. Entonces, sí, es de ese llamado, Robin, también de tomar la importancia de que ustedes también han estado en territorio informando a la población. Coméntanos un poco también de eso.
Claro que sí, Vivi, llamar a la corresponsabilidad. Esta encuesta nacional de condiciones de vida es de la población LGBT más para la población LGBT más. Justamente el INEG se ha cerciorado de que las personas que sean encuestadoras, en este caso entrevistadoras, sean de la propia población, porque hay un conocimiento situado, hay sensibilidad, hay también una autoridad epistémica que lo tenemos por ser parte de estas poblaciones, conocer las dinámicas en territorio. Entonces es muy importante también tratar de combatir la desinformación, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el trabajo en territorio que hemos realizado desde la Subsecretaría de Diversidades también es un trabajo de socializar en los territorios, en mesas técnicas, de cuál es la metodología en las provincias justamente, y propiciar esos espacios para el conocimiento, ¿no es cierto? Este proceso ha sido un proceso informado, ¿no es cierto? Ha sido un proceso técnico, un proceso operativo. Y en ese sentido sí toca seguirlo trabajando y defendiéndolo, porque entendemos que también pueden haber grupos conservadores, reaccionarios que no estén de acuerdo con este tipo de encuestas, ¿no es cierto? Ellos no ven la utilidad, siguen hablando de situaciones bastante lamentables como una supuesta ideología de género, un lavado de cerebro, una deshomosexualización, una homosexualización en ese sentido, pero sí es importante que estamos hablando de data oficial para la generación de política pública, planes, programas y proyectos que tomen en cuenta las realidades y necesidades de la población objetivo, que somos las poblaciones LGBT+. Y eso que el significado también de entender que quienes hemos tenido organizaciones, fundaciones, y estamos en el activismo para realizar y solicitar también cooperación, solicitar proyectos, actividades a las instituciones y demás, siempre ha sido también, ¿y cuántos son? ¿Y a cuántos van a beneficiar? Y querer saber el número de la población, que ha sido muy complicado y difícil. O sea, a mí me tocó, digamos, este año en el que se ha pedido que se realice procesos, digamos, para la comunidad, el que me digan, pero si no saben venir y es que no están, pero si son los mismos de siempre. Y entonces es ahí muy complicado también el explicar que no es que no quieren venir o muchas veces que no es que somos los mismos, quizás somos los más visibles y que tenemos este chance de también activar y defender derechos y participación, porque no todos también lo quieren realizar desde ese punto de vista. Entonces, el decirles que no puedo decir que somos 1000 ni demás. Ya desde el censo más o menos se ha tenido un número poblacional, sobre todo aquí en la provincia de Tungurahua, en el que se puede mencionar, ¿no? Pero sin embargo es como, ¿y dónde están? Entonces creo que ahí esta data también nos va a ayudar para también poder lograr en este otro sentido esta información y poder conseguir eso también, ¿no es cierto? Estamos en todas partes, Vivi querida, y justamente respondiendo un poco a la pregunta del millón, ¿no es cierto? Si nacemos o nos hacemos, yo considero que cada persona tiene su propia historia de vida, su trayectoria de vida que es muy valiosa. Yo me he topado con amigos y amigas que me han dicho, yo siempre lo supe desde que era niño, desde que era adolescente, porque esa es su vida y su realidad. En cambio, otras personas te van a comentar, yo lo descubrí en mi adultez, yo lo descubrí justamente ya en mi etapa adulta. Entonces también depende de factores, ¿no es cierto? Socioculturales, depende de los contextos. Obviamente hay personas que no pueden visibilizarse en ciertas regiones, por ejemplo, Medio Oriente. Es bastante también diferente ser una persona LGBT más en Latinoamérica que, por ejemplo, en América del Sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Del norte en este sentido, América Central, qué pasa en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces también depende de esos factores tu mayor o menor visibilidad, ¿sí? Entonces, lamentablemente hay países que siguen criminalizando la homosexualidad, que hay toda una pena de muerte también para las personas LGBT más en ciertos países. Entonces, qué complicado es ser una persona LGBT más justamente en esas localidades, que en estas localidades donde ya se ha despenalizado la homosexualidad, está reconocido el principio de igualdad y no discriminación en la Constitución, hay una protección constitucional hacia las personas LGBT más. Entonces es un poquito también de cómo darnos cuenta, ¿no es cierto?,
cómo los condicionantes sociales te permiten no ser visible. Exactamente, pero si solo miramos lo que tú mencionabas de otros países, o sea, solo en los territorios mismos nos damos cuenta, o sea, y es tan cerquita, digamos, en Tungurahua, en Cantón Ambato, a diferencia del Cantón Tizaleo, el Cantón Baños y así sucesivamente. Entonces es súper diferente el tema de dinámicas también y las construcciones sociales de la población con el que la comunidad está compartiendo. Entonces eso también es un llamado para quienes nos miran, el tema de respetar la identidad y la orientación de las personas de la comunidad LGBT, si conocen y demás. Yo siempre también ahora que he tenido la oportunidad de capacitar un poco más a diferentes grupos poblacionales, he mencionado la importancia de salvar una vida, porque hablamos también de la población de la comunidad que por el mismo hecho de el no reconocerse de manera personal, porque empieza por nosotros, por esos miedos afuera de que te discriminen y te realicen diferentes cosas, ahora que lleguemos a este otro punto en que aparte de eso las personas nos violenten y nos realicen diferentes cosas que a nosotros nos hace tomar otras decisiones. Claro. Entonces sí. es importante también este reconocimiento, Rob, de que la población pueda respetar y apoyar y salvar una vida, como yo también lo menciono. Y justo hoy, bueno, estamos viendo ahí tras cámaras a los compas que vienen a hacer el podcast de Lévate y que van a hablar de hoy, del Día de la Salud Mental. Justo estamos nosotros grabando el podcast que va a salir el día domingo, pero que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Salud Mental, y pues ahí también viene este hecho de que a nosotros nos miren desde ese punto de vista de este apoyo que necesitamos para transitar el tema de nuestra orientación. Excelente, Vivi. Justamente en el Día Internacional o Mundial de la Salud Mental es importante que ustedes sepan que la salud mental de las personas LGBT más también importa, ¿no es cierto? Ya despatologizamos la homosexualidad. En 2018 la propia OMS justamente ya saca la transexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces también es importante mencionar lo que dice la Ley Orgánica de Salud Mental aquí en el Ecuador, que en su artículo 35 se prohíben que, por ejemplo, dentro de la práctica clínica psicológica, profesionales de la psicología estén justamente con estas terapias correctivas, terapias que pretenden deshomosexualizar a las personas LGBT más o intentan curarles. Entonces está prohibido. Eso también está regido por el Acuerdo Ministerial 080, que prohíbe justamente dentro de los espacios, los ETATS, el funcionamiento de estas clínicas o espacios que ofrecen una supuesta cura, una modificación o supresión de la orientación sexual e identidad de género. Hablamos de tortura. Prácticamente hablamos de violaciones correctivas a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans, ¿no es cierto? Hablamos de privaciones de la libertad, hablamos de palizas, hablamos de cosas bastante crueles e inhumanas que está penado aquí en el Ecuador. Entonces, invitarles también a problematizar, no somos una patología, somos seres que merecemos una vida digna, libre de violencia, discriminación y exclusión, y nuestra lucha y nuestra resistencia es por eso. Y justamente no lo has podido decir de mejor manera, Rob, con el conocimiento del caso, el tema de salvar una vida. Entonces, para la población LGBT, vemos ahora últimamente también a las compas trans que están viviendo temas de violencia por el mismo hecho de ser una persona trans, pero también les están, perdón la palabra, yo sé que TikTok también ahí restringe, pero lo tenemos que decir, asesinando. Entonces últimamente hemos visto muchos casos de las compas alrededor del Ecuador en los que lamentablemente tenemos que levantar la voz por estas compañeras. Claro que sí, lamentablemente hay muertes violentas, asesinatos justamente a nuestras poblaciones, con mayor prevalencia justamente a compañeras transfemeninas, y eso lo dicen las propias organizaciones sociales LGBT+, que siempre están documentando y alertándonos de estos casos. Desde la institucionalidad también hemos tratado de brindar atención. El Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos también brinda atención gratuita a víctimas directas o indirectas de violencia basada en género, incluyendo a población LGBT+. Nosotros
nosotros como Subsecretaría de Diversidad también hemos hecho mucha incidencia de que, por ejemplo, las compañeras transfemeninas estén incluidas dentro del Registro Único de Violencia. ¿Sí? Y que incluso hayan las variables de orientación sexual e identidad de género dentro de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, para visibilizar estos transfemicidios, ¿no es cierto?, estas muertes violentas a nuestras compañeras, a nuestras poblaciones, porque no hay datos desagregados de cuántas mujeres lesbianas, bisexuales, queers están siendo asesinadas, y si es su orientación sexual una causal para vivir este tipo de violencia. Y justamente eso nos lleva ya al tema de la encuesta también. Porque ahí es cuando encontramos ya el siguiente paso de ahora sí poder mencionar todas estas vivencias personales de toda la población, y vamos a tener como un registro también de eso, porque tenemos que decir que en la encuesta, en el formulario están preguntas, ¿no?, que son muy sensibles también, pero que hablan de este tema que justamente hablamos: si han sufrido discriminación, si ha habido violencia durante el tema escolar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, amigos, vecinos, el tema de la fuerza pública. O sea, es muy amplia en realidad, y ahí vamos a tener los datos estadísticos que necesitamos también para seguir impulsando lo que ya se viene, pero también teniendo nuevos retos que hacer en las políticas que necesitamos para la población. Y hablando desde lo que decías también, Rob, en el tema de que todos los territorios son muy diferentes y diversos, y es verdad, porque también necesitamos de la voluntad política, y ahí también es un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta el tema de lo que ya existe y que se debe realizar. Hay otros cantones y ciudades del Ecuador que tienen ya aprobadas políticas públicas, ordenanzas y demás, y que nosotros estamos a la espera, por ejemplo, en Ambato, de que venga una autoridad que sea más consciente en el tema de sensibilidad hacia el tema de las diversidades, que quiera capacitarse, porque está bien también que no conozcan, pero que estén abiertos a saber y conocer y aprobar este tema. Por ejemplo, ahora yo también les digo a los compas que me he podido topar de Chimborazo, que tienen una aliada muy importante, que es de Steffi también, que le quiero mandar un saludo, en el municipio, que hace que se esté impulsando la ordenanza en Riobamba. Entonces tienen la voluntad política ahorita ya en Riobamba, que les va a permitir tener esta ordenanza, que también hace que en territorio pueda disminuir de alguna manera el tema de violencia y discriminación, pero que sobre todo encontremos esos espacios seguros que siempre mencionamos, de esos espacios libres de violencia, y que sean más apegados a la sensibilidad y al respeto por la vivencia de las personas. Entonces es importante también eso de reconocer y exhortar a las autoridades a que también reconozcan esto, ¿no? Y a la población y a la ciudadanía en general que nos mira y conoce, tiene familia, amigos, no sé, alguien que ustedes haya conocido en el transcurso de su vida, que también se puede entender de diferente manera en la población. Claro que sí, amiga querida, y justamente un poco cerrando, ¿no es cierto?, este espacio con el tema que nos atañe. Hablando de estas teorías, ¿no es cierto?, sobre el origen de la homosexualidad o la transexualidad, es importante también problematizar por qué no se ha hecho la misma investigación con la heterosexualidad, ¿no es cierto?, en ese sentido. Se entiende que es la orientación sexual más predominante, con mayor frecuencia, la más conocida incluso, pero también nosotros nos problematizamos y cuestionamos, ¿no es cierto?, por qué hay tanta curiosidad hacia la homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, transexualidad, y no la misma curiosidad, ¿no es cierto?, o la misma preocupación hacia la heterosexualidad en ese sentido. Entonces, una pregunta interesante que nos va a develar, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, es justamente una edad promedio en la cual las personas LGBT+ reconocieron ya su orientación sexual, o esta atracción por el mismo sexo, por los dos sexos o por ninguno de ellos. Entonces es un dato muy interesante, ¿no es cierto?, porque a veces pensamos que esto solamente ocurre en la adultez,
que no existen infancias y adolescencias LGBT+. Ya estaba por ahí el caso de la niña Cataleya en Manta, por ejemplo. Y justo en ese tema, Rob, es importante también mencionar de por qué es para mayores de 18 años. Entendemos que los niños, niñas y adolescentes siempre tienen a su padre, que es el representante legal. Entonces, para este tipo de informaciones que siempre dan niños, niñas y adolescentes, tiene que tener una autorización. Ustedes saben, para salir del país, para el tema cuando está en el colegio y las demás situaciones, son los representantes quien dan la información, como tú lo mencionabas. Entonces, por eso la encuesta y en el censo también fue para mayores de 18 años. Exacto. Pero como mencionaba Rob, no es decir que no existen niños, niñas y adolescentes, sino que es por esta metodología que se lo realiza de esa manera. Y bueno, para ir cerrando, yo creo que ha sido muy amplio. Espero que luego podamos encontrarnos para ya dar la conclusión de lo que fue la encuesta nacional de condiciones de vida y tener el instrumento necesario. E igual impulsar a quienes están en el proceso del INE, a las personas revisoras de enlace, a los encuestadores, supervisores y bueno, el demás funcionarios del INE que hacen el tema más técnico, que sigamos adelante, que sigamos en el proceso, porque es súper complicado y difícil encontrar a la población, pero también toparnos con ciertas cosas en el camino, pero que tenemos que sacar este proceso. Claro que sí. Robin, un último mensaje, muchas gracias, la verdad. Es un gusto y ojalá podamos tenerte más días por acá para poder continuar con nuestro activismo. No quiero decir que te quiten el trabajo, pero más bien que es una fortaleza. Es una fortaleza también el tema de la Fundación Acá, tú lo sabes. Entonces, es ese mensaje final también de llamar a esta participación que es muy importante de nuestra población. Y pues, no sé, despedirte. Claro que sí, gracias Vivi querida, gracias por el espacio. Decirles a las personas LGBT más que nos están escuchando, ustedes no son una patología, no son un trastorno mental, no son una enfermedad, son personas muy dignas, muy valiosas, no están solos, hay profesionales en los ámbitos de la psicología y otras ramas que son muy sensibles, que están manejando una terapia afirmativa también de aceptación, no solamente con estas personas LGBT más, también con sus familiares. Entonces siempre hay muchos temores, ¿no es cierto?, mucha vergüenza por parte de nuestros papitos y mamitas con estos temas, no saben cómo manejarlos, no saben a dónde dirigirse. Se pueden dirigir a organizaciones como la Fundación Visión y Diversidad, que está trabajando estos temas, con profesionales que no sean inescrupulosos en el ámbito de la psicoterapia también, que puedan brindar verdaderas soluciones basadas en rigor científico y fundamentos, y no así cuestiones de tortura. Y si alguien está viviendo tortura, ha sido aislada o encerrada involuntariamente, eso está prohibido por la ley. Podemos justamente alertar tanto al ACES o al MSP para que hagan los controles respectivos dentro de estos espacios que están ofertando justamente esas prácticas que no son correctivas, son violentas, ¿sí? Son aversivas, y nada, dejarles ese mensaje de que toda vida importa, todos los seres humanos somos dignos. Y nada, yo creo que las personas LGBT+ somos muy resilientes y encontramos justamente nuestra fortaleza dentro de nuestra propia población, afuera, y estamos ahí siempre luchando, siempre prevaleciendo, y dejarles ese mensaje y esa provocación de corresponsabilidad también con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Y nada, continuamos por aquí conspirando. Muy bien, mi querido Raúl, muchas gracias. Y sí, yo siempre he dicho que existe discriminación y violencia por desconocimiento, entonces siempre estamos también dando capacitaciones y demás acerca de orientación sexual, identidad de género y pues los hitos importantes que hemos conseguido, sobre todo en el Ecuador. Hay muchos también a nivel internacional, pero es importante el conocimiento desde este lado. Invitarles yo también a toda la población LGBT a sumarse, a ser parte, a inscribirse, no mentira, no hay que inscribirse, a mencionarnos que también desean ser encuestados, eso también es una manera, y pues estaremos en los territorios realizándolo desde ese punto. Esto ha sido Sinvergüenzas, un gusto nuevamente estar en el episodio número 9 con el tema ¿Naces o te haces? Y pues no me quiero olvidar obviamente de nuestros auspiciantes, Bilú,
Crochetividad by Salomé Flores y Epicentro Informativo. Estamos siendo transmitidos a través de Origen Periodismo con Raíz, un medio digital donde sale nuestro podcast, así que muchas gracias a todos y todas por estar pendientes y cualquier inquietud y todo, les doy el número de Robin para que él les diga, ¿no? Quiero mandar unos últimos saludos a Marco Arteaga, de igual manera, que dice saludos y ha estado pendiente en el TikTok. Y bueno, si se me va alguien por ahí, y de igual manera muchas gracias a quienes estaban conectados en vivo. Ani, las últimas palabras ya no creo que puede porque no tiene micrófono. Pero a la producción también muchas gracias por siempre el apoyo en el programa. Eso es todo. Chao, nos despedimos, querido Robin. Adiós.